Muy buenos días para todos. Siendo miércoles 18 de marzo del 2026, damos inicio a la sesión convocada para el día de hoy, sesión ordinaria en plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los integrantes de la mesa directiva y a los honorables diputados. Buenos días a la doctora Sandra Maecha, secretaria de la Mujer Departamental del Tolima. Buenos días a los compañeros que nos acompañan hoy desde las barras. Doy lectura a control de asistencia a los diputados para verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Duarte Mesa Yesid Esteban. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Buenos días para todos, presente, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenos días a todos, presente. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Mora González Edna Carolina. Morato Ortiz Julio César. Ortiz Monroy Mauricio. Presente. Otálora Arias Abel. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a la doctora Sandra Maecha, secretaria de la Mujer, a todo el equipo de trabajo de la doctora Sandra, del gobierno departamental. Presente, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Muy buenos días para todos, presente. Ya quedaste registrado. Reyes Giraldo Milton Fernando. Muy buenos días, presente, secretario. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Tocora Lozano Jaime Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Urrea Amaya Harold Fernando. Señor presidente, realizada el control de asistencia, me permito informar que existe quórum deliberatorio y decisorio de conformidad a lo establecido en el artículo 135 del reglamento interno de la Asamblea Departamental del Tolima, ordenanza 016 de 2022. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día para ponerlo a consideración de la Asamblea. Señor presidente, el siguiente corresponde al orden del día de la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima, a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación el día de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026.
Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, sustentación del informe fiscal y financiero y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio 2024-2027 de la dependencia citada, Secretaría de la Mujer, a cargo de la doctora Sandra Maecha Ospina, por oposiciones y varios. Permítame, señor presidente, dejar constancia de la comparecencia del honorable diputado Beltrán Amortegui Juan Guillermo, de la honorable diputada Mora González Edna Carolina. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que fue leído el orden del día. Se pone a consideración, sigue en consideración, aviso que va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Aprobado el orden del día, secretario. Siguiente punto. Lectura de correspondencia. Informo, señor presidente y honorables diputados, que no existe correspondencia sobre la mesa para ser leída. Siguiente punto, secretario. Sustentación del informe fiscal y financiero y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio 2024-2027 de la dependencia citada, Secretaría de la Mujer, a cargo de la doctora Sandra Maecha Ospina. Gracias, secretario. Un saludo especial de nuevo a la doctora Sandra Maecha Ospina, secretaria de la Mujer. Secretaria, tiene la palabra para la sustentación del informe fiscal y financiero y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio. Muy Sí. buen día para todos. Tiene la palabra, doctora Sandra. Muchas gracias, presidente. Bueno, buen día para todos. Es un gusto para mí realmente estar aquí. Estos espacios me llenan de emoción porque pues yo no he estado mucho tiempo en el sector público, pero pues estoy tratando de hacer la tarea bien. Vamos a presentar el informe en gestión de la vigencia 2025. Paso a la presentación, por favor. Tenemos que en la Secretaría de la Mujer dos grandes proyectos, que son los proyectos macro. Tenemos el proyecto de innovación y empoderamiento de las mujeres del Tolima. Arrancamos con un presupuesto de 3.586 millones. El presupuesto ejecutado fueron 3.149 con un 88% de avance. Esta diferencia que no se ve es porque se declararon desiertos algunos procesos. En el proyecto de fortalecimiento de los derechos de las mujeres para la transformación social, pasa la página, por favor. Permítame, doctora Sandra, la interrumpo un segundo para dejar expresa constancia de la comparecencia a la sesión del honorable diputado Duarte Mesa Yesid Esteban y del honorable diputado Morato Ortiz Julio César. Gracias, doctora Sandra. La anterior, por favor, discúlpeme. En el proyecto de fortalecimiento de los derechos de las mujeres para la transformación social, tenemos un presupuesto de 2.863 millones y el total ejecutado fueron 2.343 con un 81% de ejecución de avance. Esto en virtud de que tenemos una resolución del Ministerio de Salud, la cual cuando yo llegué a la Secretaría, evidencié que no habían hecho uso debido de esa resolución, para lo cual nos tomamos la tarea de ir a las comisarías de familia y evidenciar si habían mujeres víctimas de violencias basadas en género a las cuales podíamos beneficiar con esta resolución. Así las cosas, pues en el poco tiempo que logré estar en el 2025, pues evidenciamos más o menos 26 mujeres a las cuales beneficiaron con un salario mínimo, porque
era evidente que si no se hacía con anterioridad, pues se iba a dejar de pagar ese recurso por los otros meses, por lo tanto no era retroactivo. Así las cosas, ese dinero se encuentra todavía en las arcas de la gobernación. Para seguir haciendo la tarea, estamos trabajando en convenio con la Comisaría de Familias, con las comisarías, para evidenciar esas mujeres que tienen resolución o un acto administrativo mediante el cual podamos ejecutar ese dinero. Tenemos, pasa la página por favor. Tenemos en la Secretaría de la Mujer 16 metas, de las cuales una va en el 6.25% de avance, 3 el 18.75% y 12 en el 75%. Pasa la página, por favor. Bueno, tenemos que en construcción y mejoramiento de las casas de la mujer se habían programado 2. Tenemos un alcanzado de 1.8 y una ejecución del 80%. Esto en virtud que en diciembre nos tocó suspender para hacer una adición posterior para la casa de Chaparral y el mejoramiento de la casa de Ataco. Esos 2 proyectos se entregarán en este mes de los derechos de las mujeres. Está programado una para el 25 y otra para el 27. Por eso aparece el 1.8, pero pues vamos a cumplirlo ahorita en este mes. Tenemos el fortalecimiento y dotación de las casas de la mujer. Teníamos programadas 2. En el 2024 se ejecutaron 6 y 6 en el 2024 fue Roncesvalles, Líbano, Cajamarca, Fresno, Anzoátegui y Espinal. Y el 24 de este mes será entregada las otras 6, que es Iconoso, Suárez, Alvarado, Villahermosa, Chaparral y Ataco. Esas dotaciones pues ya están proyectadas para presentar, para entregar en Copentol el 24 a las 9 de la mañana. Invitación que les haremos porque ese día entregaremos también la subasta que estaba desde el año pasado para fortalecimiento de las asociaciones y pues en virtud de la época electoral no lo quisimos hacer para no desvirtuar esa acción, ¿no? Que fuera más transparente. Por eso fue que decidimos hacerla para ahora el 24 en el mes de los derechos de las mujeres. Tenemos en la meta 3, que es el acceso a la formación. En esta tuvimos una alianza con la Secretaría de Educación, mediante la cual teníamos programado 200, teníamos programado 200, pero se alcanzó a 368 personas que se impactaron con educación básica primaria y con educación secundaria. Pasa la página. Doctora Sandra, es importante dejar expresa constancia de la comparecencia a la sesión que se está realizando por parte de los honorables diputados Sánchez, Stephanie Lucía, Tocora Lozano, Jaime Andrés y Urrea Amaya Harold Fernando. Gracias, doctora Sandra. Bueno, tenemos el programa de equidad de género empresarial. En este programa nosotros premiamos a esas empresas que tienen el 51% de mujeres vinculadas en ellas. Entonces, hacemos un gran evento para premiarlos y así pues reconocer el compromiso que tienen con nuestras mujeres tolimenses. Bueno. Está en la exposición anual de mujeres. Nosotros tenemos programadas 2, se alcanzó el 1.8 con una ejecución del 80%. Realmente, para mi consideración, yo sí veo que encontré que se habían hecho las ferias. No entiendo pues por qué quedó el 1.8. Pensaría que esas sí efectivamente se hicieron en la vigencia cuando estaba la doctora Nelly. Yo no alcancé a hacer ninguna feria. Pero pues
debe ser que faltó algo que no se cumplió, ¿sí? Por lo tanto, pues estamos en tomar medidas para que todas las acciones queden al 100%. Tenemos las empresas con equidad de género. Teníamos programadas 3 empresas, se alcanzaron 5. Tenemos que se vincularon a esta gran acción de beneficiar a nuestras mujeres tolimenses. Hicimos convenio con Vanidades. Bueno, convenio no, ellos hicieron una alianza estratégica que es porque no tenemos, digamos, vínculos jurídicos con ellos, ni comerciales como tal, pero ellos sí nos colaboran dándonos una tarjeta violeta. Esa tarjeta violeta tiene unos beneficios para nuestras mujeres, como lo tienen las mujeres de la gobernación con las empresas Vanidades, Carolina, Royco, Vende Más y Mercacentro. La meta 7 es asistencia a municipios de semilleros de empoderamiento. Tenemos programados 22, se alcanzó 47, una ejecución del 100%. Esto es los convenios y las alianzas estratégicas que tuvimos con la Universidad de los Andes y la Universidad de Ibagué. Vamos a hacer otro en la etapa 2.0, que es para esas mujeres que fueron beneficiadas y que fueron destacadas en esa escuela de liderazgo. Vamos a seguir con el programa con la Universidad de los Andes, que digamos que fue una buena experiencia la que tuvimos el año pasado. Pero decirles también que a esas mujeres, 30 mujeres de ese grupo, serán beneficiadas para que ellas transfieran los conocimientos, porque nosotras estamos en la tarea de que las mujeres que lo que aprendieron se lo compartan a las otras mujeres del departamento y de las regiones. Por eso estamos formando la gran red de mujeres, porque no podemos esperar a ser tan pequeñitas, tenemos que expandirnos y estar por todo el territorio. Entonces, a esas mujeres tenemos programado pagarle a las mejores 30, 500,000 pesos durante 3 meses para que ellas vayan al territorio y transfieran esos conocimientos. La meta 8, espacios de participación ciudadana en los consejos consultivos. Teníamos programados 47, se alcanzó 47, una ejecución del 100%. Se articuló con el Consejo Consultivo y se adelantaron actividades en los MEL de los derechos de las mujeres y en el 25N. Cuando yo llegué a la Secretaría, pues me inauguré con esos 16 días de activismo. Efectivamente se hicieron con mucho sacrificio porque pues plata no había, pero sí se hicieron todas las actividades, todos los días se impactó el territorio y se impactaron 37 municipios. La meta 9, que es el sistema de información de violencias, es el observatorio. Nosotros se tenía programado 1, se alcanzó 1. Este observatorio realmente está en cabeza de planeación y las TIC, pero hemos socializado y hemos tenido contacto directo con las universidades del Tolima y con las feministas. Las hemos hecho parte de este proceso y lo hemos alimentado con Civigila y efectivamente pues ellas aprobaron y la mesa que se instaló para eso aprobaron que el observatorio sí da la información que corresponde. La inauguración no se ha hecho, pero se hará en estos días para que todos tengamos acceso y tengamos conocimiento de cómo se maneja el programa. Tenemos la meta 10, que es la socialización de la política pública. Se realizaron reuniones en 34 municipios, en los cuales asistieron los enlaces y las gestoras. Se hizo encuentros con las primeras gestoras de manera virtual, se conectaron 13 y se hizo el cronograma y se expuso la política pública.
La ordenanza fue creada pues en la 036 el 28 de diciembre del 2023 por 10 años. Nosotros debemos tener una ejecución del 35% durante el cuatrenio. Tenemos las campañas de prevención de violencias basadas en género. Habíamos programado 2, alcanzamos 2, tenemos una ejecución del 100%. Aquí hemos coordinado con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Personería, con las Defensorías. Hemos realizado las mesas técnicas para prevenir efectivamente estas violencias, que este departamento pues esté lejos de este tipo de flagelo. En la implementación de la estrategia Valientes en 11 municipios. Lo hicimos en 11 municipios porque eran los de más alto índice de violencias contra las mujeres. Encontramos municipios como Rovira, San Luis, Espinal, Payandén, Atagaima, Purificación y Leria, Purificación, Leria, Melgar, Iguamo y Venadillo, Anzoátegui y en la zona rural de Ibagué. Tenemos las duplas, las cuales garantizan la intervención a estas mujeres violentadas, pero decirles también que la Secretaría de la Mujer la regionalizamos. Nosotros estamos acorde con el plan de desarrollo y decidimos enviar quíntuplas para cada territorio. Nosotros, cada quíntupla se hace cargo de una región, son las subregiones de las que hablan en el plan de desarrollo, para así poder impactar todos los 47 municipios. Es decir, que cada región tiene un comunicador, tiene un sociólogo, tiene un psicólogo, tiene un abogado y tiene un trabajador social. Tenemos la meta 12, que es la disminución de la pobreza monetaria en mujeres cuidadoras. En esta teníamos programado 500, impactamos 837. ¿Cómo lo hicimos? Pues capacitándolas, dándoles cursos. Hemos encontrado que en las estaciones de poder que se llaman ahorita las casas de la mujer, esas casas de la mujer las estamos dinamizando y efectivamente nos ha funcionado, porque las mujeres que asisten a estas casas de la mujer son las mujeres precisamente cuidadoras, aquellas que les toca quedarse en la casa cuidando a sus hijos, y nosotros les estamos brindando las herramientas pues intelectuales para que ellas realmente tengan una economía, una autonomía económica. Tenemos la meta 13, que es la disminución de la meta 13, fortalecimiento de las organizaciones. En esta tenemos que se programaron 40, alcanzamos 45 con una ejecución del 100%. Se impactaron los siguientes municipios: Río Blanco, Armero, Venadillo, Alvarado, Flandes, Villahermosa, Prado, Ibagué, Líbano, Villarrica, Iconoso, Chaparral, San Antonio, Palo Cabildo, Lérida, Ortega y Anzoátegui. Impactamos 973 mujeres. Tenemos la meta 14. El programa anual de promoción de tejido social y recreación y deporte, efectivamente la hacemos en alianza con Indeportes. Nosotros, en virtud de que pues los recursos tenemos que dinamizarlos y tenemos que trabajar transversalmente con todas las secretarías, pues hemos hecho alianzas con ellos para que esas mujeres no tengan solo programadas 2 o 3 actividades en el año, sino se hacen periódicamente. Estamos impactando mensualmente 3 veces a las mujeres con temas de deporte. También hacemos yoga y les hacemos actividades que realmente les impacte la salud mental. Tenemos la meta 15, que es el saneamiento básico para las mujeres. Teníamos programado 70, hemos alcanzado 175. Esto es en articulación con SAGER. Efectivamente, en el saneamiento básico para las mujeres, pues hemos impactado ese sector rural con las cocinas coeficientes.
Y la meta 16, que es el programa bajo la resolución. ¿Me pasa la página, por favor? 1325, que es liderazgo de mujeres en construcción de paz. Tenemos hemos programado hemos alcanzado 0.7 con un 70% de ejecución. Esto es socializar las rutas y las herramientas para prevenir las violencias basadas en género. Impactamos 5 municipios. Entre esos, nosotros tenemos muy en cuenta las mujeres que fueron víctimas de violencias, no tanto basadas en género, sino víctimas del conflicto armado. Pero también tenemos muy en cuenta el tema de la fila, es decir, por eso tenemos programadas unas actividades con esa comunidad, porque consideramos que tenemos que poner mucha atención. Y esas son las 16 metas que tenía preparadas para exponerles hoy. Bueno, muchas gracias, secretaria, por su intervención. Ahora tienen la palabra los honorables diputados. Tiene la palabra la diputada Julie Porras. Gracias, señor presidente. Solo una pequeña apreciación frente a lo expuesto hoy por la Secretaría de la Mujer. Nosotros hicimos un cruce de información con lo que se ha subido en el ejecutor y vemos una secretaria acuciosa subiendo informes frente a las metas del plan de desarrollo, pero vemos unas metas muy rezagadas, unas metas que definitivamente no han cumplido con el fin que tiene esta secretaría. Hoy la secretaria ha dejado una exposición muy atenta frente a estas metas, pero también yo tengo que valorar que esta secretaría en cabeza de la doctora Machado realmente no lleva sino 6 meses prácticamente de estar en ella. Entonces, a veces esta secretaría como que habló mucho, pero hizo poco. Y también el presupuesto de esta secretaría es muy corto para todas las metas que realmente quieren lograr impactar. Y yo siempre lo dije aquí en este recinto, más cuando estábamos aprobando el presupuesto. Creer que vamos a impactar a las mujeres en el departamento del Tolima con este recurso es muy difícil. Pero hay algo que ella dijo hoy también en este recinto, y es que logró articular con las demás secretarías en temas de impacto de mujer. Y esto es importante porque una de las cosas que yo reiteré durante el 2024 y la mitad del 2025 es que la secretaría no podía ser individual o ajena a las demás secretarías. Y hoy ella ha logrado poder que las demás secretarías articulen con ellas los programas que tienen que ver con mujer. Y un caso concreto que colocamos fue la secretaría en cabeza del doctor Borja de Desarrollo Rural, y era que ellos tenían muchos programas para mujeres campesinas y estas a veces no se lograban articular con esta secretaría y hacían un impacto importante en mujeres rurales. Me preocupa algunas de las metas, doctora, y quiero decirle que espero que durante este corto tiempo, ¿sí?, que podamos volverla a medir, pueda haber avanzado dentro de las metas. Yo sé que es un reto para usted, pero yo la conozco hace mucho tiempo y sé que es una mujer de retos, y creo que en junio la volveré a llamar aquí a este recinto. Y le pido de todo corazón que para el informe del corte de junio estas metas hubiesen cambiado y nos pueda mostrar un comparativo
entre el 2025 que usted recibió la Secretaría y el 2026 en sus metas ejecutadas. Yo creo que esto hay que valorarlo y creo que usted sabe que soy una defensora de las mujeres. Vamos a convocar, yo vuelvo y le solicito, señor presidente, la audiencia pública que dejé el año pasado plasmada en este recinto, para que usted nos acompañe también. Y las mujeres tolimenses en esta audiencia puedan manifestarle tanto a usted y al gobierno departamental las inquietudes que tenemos frente a las metas del plan de desarrollo y frente al impacto de mujer que piensa desarrollar en lo que termina este periodo la Secretaría de Mujer y el gobierno departamental. Entonces, señor presidente, yo quiero solicitarle de manera respetuosa que sea tenida la audiencia pública para mujeres en este recinto para convocar a todas las mujeres tolimenses y que se les presente las metas del plan de desarrollo, lo que se ha ejecutado del gobierno departamental, las que tienen rezagadas y las que van a lograr impactar durante la terminación del 2025, del 2027 de este gobierno departamental. Muchísimas gracias, señora secretaria, y gracias a usted, señor presidente. Gracias, diputada Julie. Tiene la palabra el diputado Esteban Duarte. Muy amable presidente, un saludo para usted, nuestra mesa directiva, para todas las y los asambleístas presentes, las personas que nos acompañan. Muy importante tu exposición, secretaria, te vemos mucho más empoderada con el manejo, el liderazgo que vienes desarrollando frente a la dependencia de la cual eres responsable. Unos comentarios o aportes muy breves, muy puntuales. Lo primero tiene que ver con que nos expresaste que en el mes de marzo se van a entregar algunos elementos de apoyo a asociaciones de mujeres que lo van a hacer Ecopentol. La pregunta es, ¿cuántas asociaciones se van a ver favorecidas? ¿Cuál fue el criterio de selección de las mismas? Es decir, también quiero saber cuántas solicitudes han existido ante la Secretaría de la Mujer y si todas fueron acogidas o si ustedes algunas las eligieron y otras no, y el por qué. Con qué se les va a brindar el apoyo a ellos para obviamente ver cada día más fortalecidas a estas asociaciones de mujeres. Y el otro comentario también muy puntual es que tú ahí nos muestras una meta en donde habla de disminución de la pobreza monetaria en mujeres cuidadoras, que la superaron, que tenían programadas 50 mujeres y llegaron a 837, ese fue el alcance. Y nos hablas de que la manera en la cual están logrando este objetivo es a través de capacitaciones. Mi pregunta es, ¿realmente brindarles a estas mujeres en las casas de las mujeres que hay en los municipios capacitaciones genera que efectivamente se reduzcan esos índices de pobreza monetaria? ¿Cómo podemos nosotros medir esto? O digamos, ¿cómo podemos nosotros ver reflejado que la economía de estas mujeres cuidadoras ha ido mejorando respecto a estas capacitaciones? O a su vez también les han entregado algún capital semilla. Ayer estaba aquí la Secretaría de Inclusión Social y se me pasó preguntarle, no sé si de pronto tú tengas conocimiento al respecto, ya que, como tú mismo lo mencionas, has venido haciendo un trabajo en sinergia, de manera articulada con otras dependencias para el cumplimiento de tus metas. Tengo entendido y escuchamos que la gobernadora quiere presentar un proyecto de ordenanza ante esta corporación para entregar algunos incentivos a estas mujeres u hombres también cuidadores del Tolima. Pensaría que eso iría a través de la Secretaría de Inclusión, pero de la mano, digamos, con tu secretaría, y ese incentivo sí podría ser una manera de brindarle, digamos, una colaboración o apoyo a todas estas personas. Y un último comentario, cuando tú nos muestras aquí lo de las 2 ferias que se llevaron a cabo el año pasado, pero que la meta quedó 1.8, seguramente lo que faltó fue el cargue de alguna información, documentación ante el ejecutor. Posiblemente ese sea la razón por la cual pues, no aparecen las 2 como tal, que tú mencionas que efectivamente se llevaron a cabo, pero que en el ejecutor simplemente aparece 1.8. Entonces, esos eran mis aportes, animarte para que sigas con esa buena labor que has venido desempeñando hasta el momento. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Esteban. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. Bueno, muy buenos días a la secretaria, a todo el equipo de esta Secretaría de la Mujer, a los honorables diputados y a las personas que se encuentran en las barras. Simplemente yo quería hacer mención de que este ejercicio de seguimiento a cada una de las secretarías sirve para enriquecer el ejercicio de lo público, lo que ustedes hacen allá de acuerdo a la ejecución tanto de lo financiero, es decir, a los recursos públicos como también a las diferentes metas del plan de desarrollo. Aquí se mencionó de pronto el rezago en algunas metas, pero yo creo que el ejercicio fue interesante, entendiendo también que la doctora Sandra recibió hace más o menos 5 meses esta secretaría y que efectivamente uno mira que de 16 metas, 12 ya están alcanzadas a un 100%, es decir, es un buen ejercicio, pero sí hay que concentrar esfuerzos en 3 metas que están en su ejecución mayor al 74% y menor al 100%, y una que está mayor al 39% y menor que el 74%. Entiendo, y usted lo mencionó en su exposición, doctora, que es precisamente porque muchos procesos contractuales se declararon desiertos y ahí sí es difícil porque en lo público hay que cumplir con la norma y precisamente que estos procesos contractuales salgan adelante. Yo creo que hay que centrar esfuerzos ahí para poder hacer que esas metas sigan adelante, continúen, pero sé también del gran ejercicio que usted ha venido haciendo, por ejemplo, con la consecución de recursos que nada tienen que ver con lo público, conseguir otro tipo de ayudas, de gestión ante la DIAN, ante diferentes entidades, y eso resalta también un trabajo de una secretaría que tiene un presupuesto que no es muy robusto, pero que mediante la gestión se puede llegar a diferentes poblaciones, especialmente de las mujeres, y en muchos municipios también, donde la mujer es víctima del conflicto armado y no solamente de las violencias intrafamiliares. Yo quería hacerle otro aporte también, porque el año pasado aquí presentamos junto a la gobernadora en coautoría de mi persona y la señora gobernadora Adriana Magali Matiz un proyecto de ordenanza que se convirtió en ordenanza, que fue la creación de la estampilla para la justicia familiar. Esa ordenanza es una ordenanza de manera legal que se aprobó acá, y esa ordenanza busca, como lo dijo ayer el diputado Esteban Duarte, poder, con un recaudo más o menos de 6.000 millones que se recaudan en una proyección financiera que se hizo, porque se recaudan más o menos 8.000, pero 2.000 van al fondo de pensiones y 6.000 millones quedarían listos para distribuir en más o menos 50 comisarías de familia del departamento. El gran problema de las comisarías es que no tienen los equipos técnicos, solamente está ya el comisario de familia, que es un abogado, pero para poder realizar una labor necesitan de un psicólogo, un trabajador social, necesitan de un secretario y en ciertos municipios incluso de alta complejidad de médicos. Entonces, cuando buscamos crear esta estampilla fue para que se pudiera fortalecer estos equipos técnicos, porque las comisarías de familia no es solamente recibir las denuncias, sino también es garantizar que este tipo de violencias intrafamiliares no se vuelvan a repetir, ¿cierto? Y tener equipos técnicos para que precisamente se puedan dar estos tratamientos. Igualmente, para mejorar la infraestructura y para mejorar también todos los equipos tecnológicos al alcance de lo que es la atención de las comisarías de familia. ¿Y por qué menciono esto? Porque se aprobó el proyecto, sería plática que hoy le ayudaría mucho a las comisarías de familia, y porque después, cuando pasó el estatuto de rentas acá, que prácticamente se actualizó después de muchos años, se incluyó también la estampilla para este año 2026. Cuando creamos la ordenanza de nuestra autoría con la gobernadora Adriana Magali, claramente quedó, porque así lo menciona la ley, que cuando se crea una estampilla no tiene vigencia en la actualidad, sino el año posterior. Es decir, aprobamos la ordenanza el año 2025, pero con vigencia en el recaudo de este año 2026. ¿Y para dónde voy? Para que por favor lo revisemos, me ayuden a revisarlo, porque claramente la ley
que incluso también en varias circulares expidió la Procuraduría para poder fortalecer las comisarías de familia y por ende la mujer que es víctima ya de violencia intrafamiliar, pues en una cápite de esta resolución de la Procuraduría y de la misma ley se mencionaba que estaba sujeto a una reglamentación del ministerio para poder hacerse efectiva la estampilla. Entonces estamos pendientes de eso para que la analicemos, porque es una secretaría que no tiene un presupuesto robusto, pero si se articula con esto que acabo de mencionar, creo que tendríamos un impacto grandísimo en cada uno de los municipios en donde existen comisarías de familia. 4 en Ibagué para completar las 50 y el resto en los 46 municipios restantes del departamento del Tolima. Algo para que le pongamos cuidado y para que revisemos junto al ministerio y tengamos en cuenta esta ordenanza que ayudaría con unos recursos muy importantes para poder atender diariamente cada una de las violencias que suceden al interior de los hogares, no solamente de las mujeres, sino también de los niños y hasta de los hombres, porque es violencia de género. Muchas gracias y continuar adelante. Y los adultos mayores, Ernestina, muchas gracias. Gracias, diputado Giovanni. Tiene la palabra el diputado Brian Escandón. Buenos días para todos, buenos días, secretaria y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de la Mujer. Justamente ayer tuvimos una secretaría que va muy afín con ustedes, aquí también rindiendo informe, que fue la Secretaría de Inclusión Social. Maneja grupos poblacionales, ustedes tienen un enfoque directo en todo lo que es el tema de mujer. Usted en la exposición, doctora Sandra, hay que resaltar lo positivo, porque como siempre lo he dicho, son dos secretarías que deberían de tener un presupuesto mucho más alto para el cubrimiento que tienen que hacer para el tipo de población que manejan, que son poblaciones que necesitan un apoyo y una inversión muy grande. Vemos en todo el informe y el análisis que le hicimos al informe que nos presentaron, pues tienen un cumplimiento del 81.8% general en el presupuesto ejecutado para el año. Dos grandes proyectos que ustedes manejan como tal, que son eje de la Secretaría, que es la innovación y el emprendimiento, con un avance del 88% esta meta, y derechos y transformación social, que con el 81%. De las 16 metas, tenemos 12 metas con un 100% y 4 de ellas entre 39 y 80% en ejecución, para hacer como un análisis dentro del cumplimiento de las metas. Usted fue clara dentro de la exposición y yo sé que debido al trabajo que ustedes también vienen haciendo, siempre lo he dicho, es uno de los grandes retos que tiene nuestra gobernadora, la doctora Adriana, porque de ella surge la creación y la composición de lo que es hoy la Secretaría de la Mujer dentro del gobierno de nuestro exgobernador Oscar Barreto. Pero sabemos que eso se debe también a procesos administrativos o contractuales que están en liquidación, que podrían llegar dentro de ese 81% del análisis que hacemos a poder dar dentro de poco tiempo, llegar a una ejecución total del 100%. Yo quiero referirme a algo que para mí es muy importante y son dos temas fundamentales dentro de los componentes de todo lo que se trabaja en tema de mujer, que todo es importante, pero que para mí son muy importantes. Es el tema de comisarías, que ya lo hablaban hace un momento, pero quiero hacer un enfoque directo, y usted lo explicó muy bien, es en el tema de las casas de la mujer. Las casas de las mujeres, en ellas fluye todo el componente integral y transversal de lo que se puede hacer por las mujeres. Ahí pueden ustedes hacer atención jurídica, pueden hacer atención psicosocial, ustedes pueden hacer atención en temas de salud para mujeres dentro de estas casas de mujeres. El componente que presta una casa de las mujeres es un componente integral de lo que ustedes pueden prestar directamente desde la Secretaría de la Mujer. Esta prioridad tiene un componente en el análisis que le hacíamos al informe y las prioridades en las metas de infraestructura. Hay dos temas, que uno es construcción o mejoramiento en las casas de la mujer. Usted hablaba dentro del tema de las dotaciones que creo que se van a entregar en Copentol a varias de esas casas.
Yo tengo ahí dos preguntas fundamentales y es, esa casa de la mujer, ustedes la toman en fortalecer un proceso que se lleve o en construcciones directas y hechas por la Secretaría de la Mujer. Son casas de la mujer directamente creadas por la Secretaría. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero ver que esto perdure en el tiempo y que no hagan parte simplemente de un gobierno. Y creo que eso es fundamental y es bueno dejarlo claro acá. Yo pongo el ejemplo y veo dos municipios ahí porque he sido partícipe sin recurso de lo público de crear casas de las mujeres. Creo que ha sido uno de los logros que dejará el diputado Abraham Escandón en varios municipios y es crear casas de las mujeres. Ahí hablaban y veo la casa de la mujer del municipio de Ronces. Eso fue un diseño que hicimos junto al alcalde del municipio. Y eso es hoy un eje fundamental de los procesos de mujer y no simplemente de mujer, ahí acoge población, adulto mayor, niño, pero se vuelve un eje fundamental de participación incluyente y de mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. ¿Por qué va mi pregunta ahí? Porque se puede dar una dotación, pero si vamos y hacemos un análisis, pues esa casa de la mujer no depende directamente de la participación o construcción de la Secretaría de la Mujer, o sea que por ende puede ser voluntad de un gobierno. Y eso es bueno dejarlo y tenerlo claro dentro de lo que puede perdurar en el tiempo y tenga una participación. Doctora Sandra, en Ondas está haciendo un proceso muy bonito. Ustedes hablaban de Villahermosa, donde también hay un tema de participación importante. Creo que eso es importante porque ahí dentro de las metas está construcción que se está haciendo lo de la casa de Chaparral, que creo que pues lleva un retraso para lo que esperábamos, pero que creo que puede ser por procesos administrativos o contractuales que dentro de pronto se podrá dar la ejecución y otras en dotación o mejoramiento cuando hablamos de infraestructura para muchas de ellas. Se están haciendo mejoramiento, inversiones dentro de estas casas de la mujer. Creo que eso me parece muy importante dejarlo claro. Dentro de la eficiencia presupuestal que hoy ustedes muestran de todo el informe, es importante y pues eso para que esa eficiencia presupuestal en el cierre del cuatrienio se dé, pues debe seguir ese proceso alto de gestión que ustedes han tenido, sobre todo con el sector privado, entidades como la DIAN, que hoy permite que muchas dotaciones lleguen a diferentes procesos y fortalecimientos. Y pongo un ejemplo, a una mujer se le puede dar un equipo, unas máquinas para cierta asociación, pero ¿dónde está el insumo para que esas mujeres produzcan y puedan llevar un producto que en realidad lleve un factor eficiente o económico para el mejoramiento de la calidad de vida dentro del núcleo familiar? Ese tema, pues es importante dejarlo claro y eso pues conlleva algo muy importante que hablábamos también ayer y es a los procesos tangibles y en el marco de eficiencia que perduren a largo plazo, ¿sí? Que no sean procesos que estén, yo los llamaría a corto o mediano plazo porque pues dependen solo de un gobierno y aquí lo que queremos es procesos que en realidad toquen e impacten la mujer, pero que sean a largo plazo. Creo que todo esto dentro del contenido que se muestra, teniendo claridad y mostrándolo desde la parte presupuestal, administrativa, financiera y tangible en el territorio, pues esto es muy bueno. Hoy se muestra para el presupuesto que se da y que aprobamos, vuelvo y digo, acá dentro de la Asamblea, que es tan pequeño, pues ustedes hacen un alto nivel de gestión junto a la gobernadora, ustedes y todo el equipo en cabeza suyo, doctora Sandra, de la Secretaría. Entonces creo que eso es bueno dejarlo claro porque hay que trabajarle y eso pasa en muchas entidades dentro de procesos que se están dando. Yo voy a poner un ejemplo que también estoy como metido un poco en el tema y es que se están dando unos gimnasios desde Indeportes para algunos municipios. Listo, hoy se entregó el gimnasio. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué es lo que pasó con Guillermo Alfonso acá en Ibagué? Que usted va y mira los gimnasios en los parques que dieron, ahí no hay ninguno.
no hay ninguno vivo. Que esos gimnasios que se entreguen de deporte garanticen primero que haya un entrenador. Claro, ahí están tocando temas y problemáticas de salud mental a través del deporte, eficiencia en el uso del buen tiempo libre para calidad de vida de la población, pero ¿qué pasa cuando se vaya el gobierno? Quedará, o sea, hay que enmarcar, y usted que es abogada, es una muy buena abogada, doctora, hay que enmarcar un marco, y aquí tiene una de las mujeres que me le quito el sombrero, que es la doctora Elvia, enmarcar y calificar, no simplemente mirar el cumplimiento de las metas cumplidas hoy en los gobiernos, sino cómo hacemos que estos procesos perduren en el tiempo. Y para eso tenemos que hacer procesos integrales para que se puedan copiar y sean muestra para otros gobiernos. Es esa mi intervención, doctora Sandra, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Brian. Tiene la palabra la diputada Carolina, el diputado Giovanni, que pidió la palabra, y el diputado Tocora. Tiene la palabra, diputada Carolina. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los honorables diputados, para los miembros del gobierno departamental. Doctora Sandra, bienvenida a este recinto de la Asamblea Departamental. Yo creo que en este escenario hay que hacer varios análisis. Sabemos que lleva poco tiempo en la Secretaría, quizás meses, iniciando la ejecución de unas metas que ya venían programadas, que ya tenían diferentes acciones, y sumado a ello, pues el recurso, como lo mencionábamos ayer, que tiene la Secretaría, que solo asciende a 2.800 millones de pesos para poder ejecutar tantos proyectos que benefician a las mujeres tolimenses. Pero hay algo que quiero resaltarle hoy, y es la honestidad suya al proyectar la verdadera ejecución de las metas dentro del plan de desarrollo. No está mal decir que hay unas metas que están al inferior del 74%, que tenemos unas metas que no se han podido ejecutar, digamos, teniendo en cuenta los procesos que se han declarado desiertos, situaciones técnicas y administrativas, pero que reflejan la realidad actual de la Secretaría, y de esta manera nos permite a nosotros hacer ese ejercicio de control político diciendo está reflejando lo que en realidad está ejecutando las secretarías. Sabemos de las buenas acciones en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la asociatividad. Conocemos grupos de mujeres que han recibido capital semilla para fortalecer sus productos, y sin duda esto ha sido un respiro para su economía popular, que pues se basa en fortalecer a aquellos microempresarios que viven y que generan empleo desde diferentes escenarios más pequeños en materia de empleabilidad. Hay un tema, y me gustaría aprovechar este espacio para invitarla a que desde la Comisión de Equidad Legal para la Mujer hagamos las sesiones de socialización de la política pública de equidad de género, que está ya aprobada y que está en vigencia. Y considero que pues, la Asamblea Departamental también debe ser un escenario para garantizar esta socialización a mujeres, así que me parece importante que generemos un escenario nuevamente para que se socialice esta política, que es nueva y que, aunque uno cree que todo el mundo conoce, no todas las mujeres saben de las herramientas que se pueden tener allí. Asumo que una de las metas que está rezagada es el tema del sistema de información interinstitucional. Es una de las metas que va revisando en el plan de desarrollo que quedaron, y que pues el tema es que vamos para el tercer año y aún no se ha iniciado. No sé si nos puede explicar cómo va ese proceso, qué acciones se han adelantado, porque asumo que una de las metas que no se están cumpliendo en su totalidad es la de consolidar ese sistema de información de mujeres en el Tolima, que es algo que quedó dentro del plan, pero pues sabemos de la complejidad del mismo, porque debe tener la articulación de diferentes entidades del orden de seguridad del departamento del Tolima. Este es un escenario importante, doctora Sandra, para que en esta vigencia aprovechemos, porque también veo una meta y no he visto un evento de emprendimiento de mujeres presencial.
y ahí está dentro de las metas del plan de desarrollo. Qué bueno que este año se hiciera ese gran evento de mujeres emprendedoras, productoras de todos los municipios de la ciudad, porque allí en el plan de desarrollo queda expreso que debe ser de manera presencial y sí que hace falta que podamos tener esos escenarios para que nuestras mujeres presenten esas iniciativas. Una recomendación especial, hacer esa articulación con Impulsa. Estaba revisando hace un momento que hay entidades del orden nacional con convocatorias abiertas para mujeres y qué bueno que la gobernación desde su secretaría articule estas convocatorias, replique y podamos tener otras ayudas y beneficios de diferentes sectores económicos del país que lideran proyectos de mujeres. Por lo demás, desearle que este año sea de grandes ejecutorias, como lo hemos venido diciendo durante las sesiones de socialización a todos los secretarios. El tiempo se nos está acabando, ya este es el tercer año de gobierno y llegó el momento de que hagamos realidad todas esas metas que en algún momento como diputados aprobamos y que hoy necesitamos ver hechos realidad porque también hemos confiado en las ejecutorias de nuestra gobernadora, pero sabemos que sus secretarios son parte fundamental del logro y el cumplimiento de cada una de las metas. Así que le dejo esos 3 temas en la mesa para que sean tenidos en cuenta durante el desarrollo de este periodo de gobierno. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Gracias, diputada Carolina. Tiene la palabra el diputado Tocorá. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Doctora Sandra Maecha, decirle que, digamos, entiendo obviamente la dificultad de llegar a ejecutar una secretaría, encabezarla, garantizar la materialización de un plan de desarrollo bajo los cuales usted le entregan un relevo, por así decirlo, frente a la ejecución de ese mismo, que ha sido deficiente. Bueno, hoy lo vemos deficiente, pero cuando venía la otra secretaria era un comité de aplausos, y lo digo con mucho respeto. Hoy se evidencia que sí era deficiente. ¿Y por qué? Porque no hay una ejecución efectiva frente a los indicadores. Y acá no es correcto, con todo el respeto, decir, no, es que es una nueva secretaria, pues es una sola administración, o si no, no asumamos ese tipo de espacios porque entonces no entiendo cuál es entonces la función que tienen de cumplir quienes van a desarrollar ese tipo de iniciativas, si es, y no lo ha hecho usted, eso también se lo valoro, escudar un poco el tiempo que pueda llevar en el cargo para la no ejecución y la materialización del 100% de las metas dentro del plan de desarrollo y el avance también rezagado que puede llegar a existir en el cuatrenio dentro del plan de desarrollo por parte de la Secretaría de la Mujer. Entonces, solamente hacer el comentario, pero me parece que hay que dejarlo claro, pues por lo menos desde nuestro punto de vista, y es que la administración se comprende como una sola y no como un archipiélago, como islas sueltas, que a su vez van a responder por individuos, sino que acá responde es una sola administración. Y en ese sentido, yo creo que es prudente decir que esperamos tener una ejecución, ya sea a su merced, terminando el periodo que corresponde a la vigencia del año actual, o mejor aún, todo lo que corresponda a la administración de la actual gobernación del departamento del Tolima, en cabeza de la doctora Adriana Magali Matiz, y no vayamos a hoy en día a tener, digamos, un desfile, no me refiero a su merced, sino a todas las secretarías, y con esto pues vamos a tener una excusa para poder decir que no se ha ejecutado porque acabamos de llegar, que no han sido palabras suyas, sino como se ha interpretado en algunas de las intervenciones que de manera respetuosa lo digo. Dentro de ese plan de desarrollo, digamos, me parece que es importante contextualizar en dónde nos ubicamos y ahí yo creo que usted lo tiene supremamente claro y así todos nosotros y nosotras, diputados y diputadas, y también para la ciudadanía nos parece que es importante recoger que usted está en clave de una secretaría que ayer también reconocíamos, porque así como podemos hacer las críticas, también hacemos las observaciones y el reconocimiento cuando se avanzan de manera significativa en algunos de los elementos. Recordar que estamos dentro de 3 pilares que es bajo los cuales se fundamenta el plan
plan de desarrollo en el departamento del Tolima. Los 3 pilares son el pilar de innovación para la transformación social, el pilar de innovación productiva para la competitividad, el desarrollo sostenible y el ambiente, y finalmente la innovación para la seguridad y la paz. De allí hay que entender que esos tuvieron unos componentes fundamentales bajo los cuales se construyó ese plan de desarrollo, que son seguridad, paz y convivencia, inclusión social, ambiente, desarrollo sostenible y gestión, violencias, emprendimiento, ciencia, tecnología, innovación, TICs, y bueno, hay una serie de una veintena de componentes que son los que dan, digamos, un poco más la orientación hacia dónde está el plan de desarrollo y cómo se construyó y se formuló por medio de 140 iniciativas que fueron construidas. Y allí voy, digamos, a poner el acento que me parece que es lo fundamental y es donde su secretaría tiene un papel protagónico, pese a un presupuesto rezagado a comparación de otras secretarías dentro del gobierno departamental. Frente a la población objeto del departamento del Tolima, que son alrededor de 1.374.384 habitantes, que no lo digo yo, sino que estoy citando al Plan de Desarrollo Departamental, bajo los cuales el 51% son 695.621 mujeres. O sea, el mayor grupo poblacional en el departamento del Tolima y en el país son mujeres, acá se ubica en el 51%, y el grupo etario bajo el cual se construyó el plan de desarrollo era la participación efectiva de mujeres de 10 a 34 años, dándonos esto, digamos, una población objeto que es importante en el departamento del Tolima, y por eso hoy en día encontramos que en la construcción del plan de desarrollo en el departamento del Tolima, la representación y la participación ciudadana de acuerdo a los grupos poblacionales nos ubicaron en el 26.4% a las mujeres, 2.1 migrantes, 13. El segundo bloque de participación supremamente importante fue el de los jóvenes. Entonces, el primero son mujeres con el 26.4, el segundo son jóvenes con el 13.3, y de ahí en adelante pues entran migrantes, líderes y lideresas sociales, campesinos, víctimas, adulto mayor y demás. Aquí hay un grupo poblacional que es supremamente importante, el cual no tiene unas condiciones óptimas bajo las cuales se pueda materializar sus demandas, sus necesidades, sus particularidades, ya que en términos presupuestales allí hay algunas deficiencias a la hora de poder garantizar la materialización del plan de desarrollo. Digamos, ese es como el pequeño contexto que queríamos hacer para ubicarnos, o por lo menos también yo, también a la hora de poder intervenir, dar un estado del arte de hacia dónde va, digamos, orientadas nuestras visiones frente a una secretaría que es supremamente importante y que lo puedo decir con todo el respeto, pero también con toda la autoridad que nos compete el poder hablar los temas de género, diversidad y de mujeres en el departamento del Tolima, y es que hoy vemos una mayor atención por parte de la Secretaría de la Mujer, hay una mayor pertinencia y con mucho respeto pareciese más conocimiento frente al tema de la mujer que en otras ocasiones, donde teníamos varias dificultades a la hora de cómo se presentaba ese tipo de materialización del plan de desarrollo y los avances o los controles políticos con respecto a la Secretaría de la Mujer. Lo decimos de manera respetuosa, pero también pues por algo se desarrollan los cambios en cada una de esas secretarías. Y esta pues obviamente no ha sido la excepción para poder garantizar una mayor ejecución, pues porque no lo decimos nosotros. Acá han venido otras secretarías, acá dentro de la Secretaría de Planeación, donde se muestra los ejes estratégicos dentro del plan de desarrollo y la materialización entre los mismos. Una de las rezagadas se encuentra entre esas la Secretaría de la Mujer, siendo una donde justamente por eso mi intervención iniciaba, era en reconocer el objeto poblacional y la alta participación de las mujeres en el plan de desarrollo y por lo tanto un alto compromiso, porque recordemos que fue por medio de esas mesas llamadas mesas de innovación ciudadana, donde se construye un plan de desarrollo y donde esas 140 iniciativas fueron materializadas en lo que hoy conocemos como el plan de desarrollo departamental. Ahora bien, dentro de ese presupuesto bastante reducido de la Secretaría de la Mujer, alrededor de 3.586.113.689 pesos. Totalmente de acuerdo, y es allí donde la gobernadora muy seguramente tendrá que acatar la orientación de las mujeres, porque no puede ser solamente un discurso y retórica, sino que tienen que ser acciones concretas para garantizar la equidad de género en el departamento del Tolima. Y es allí donde vemos que el presupuesto, que es bastante reducido, como ya lo decíamos, no solamente con esa intervención, sino justamente en la hora de poder garantizar la materialización del plan de desarrollo, pues vemos que hay cifras que nos preocupan y no es por su merced, señora secretaria, es como en el sentido más estricto, pero también más genuino de la preocupación que nos puede llegar a generar fechas como el segundo domingo del mes de mayo, que es el día más violento festivo dentro del país. O
sea, es paradójico que pese a que tengamos una fecha festiva donde lo que se tiene que materializar es la convivencia, la unión familiar, el encuentro, justamente se convierta en todo lo contrario y sea un día y el día más violento del país, que es cuando se celebra el Día de la Madre. Es en ese sentido donde usted nos habla acá, que hay unos programas, dentro de esos hay dos, hay alcanzados dos, cómo poder hacer para que atendamos de aquí hoy, siendo 18 de marzo, también lo digo con mucho respeto, no es mi intención fustigar, no es mi intención presionar, no es mi intención generar digamos, una barrera o por lo menos un seguimiento en el mal sentido de la palabra, sino poner también de nuestra parte en función de poder mirar a ver qué estrategias se pretende desarrollar y cómo entre todos con esos canales de comunicación como lo es la Asamblea Departamental se pueda informar a la comunidad de cuáles acciones vamos a desarrollar para prevenir que esas fechas no sigan convirtiéndose en eso. No es un problema de Ibagué, pese a las diferencias que podemos tener con los gobiernos municipal y departamental, no es un problema del departamento del Tolima, no es un problema de este gobierno también para hablar del orden nacional, es un problema cultural que viene sucediendo en décadas en el país, que Ibagué y el departamento del Tolima no son alejadas, ajenas a esa realidad, pero pues miremos a ver qué acciones se pueden construir, porque es una fecha que a nosotros nos preocupa y que lastimosamente hemos normalizado como una de las fechas más violentas del año y no puede llegar a seguir naturalizándose ese tipo de acciones y de violencias hacia las mujeres y que pues digamos, se exacerban con consumos de licor y una sociedad, lo digo con mucho respeto, de manera muy autocrítica, también reconociéndome como parte de la sociedad, una sociedad enferma como lo es la colombiana, una sociedad que solamente en un día festivo sucedan esa serie de actos es porque somos una sociedad en decadencia o enferma. Construcción o mejoramiento de casas de la mujer, para hablar ya directamente dentro de las metas del plan de desarrollo. No, mi intención es que usted hoy me responda, si nos puede dar un informe escrito, se lo agradecería con la posibilidad de poder tener un poco más aterrizados y desmenuzados cifras, de manera, a mí me gustan más escritas porque nos da la posibilidad de poderlas hacer un seguimiento más efectivo en el tiempo, sin desconocer y sin desmeritar la respuesta verbal que nos pueda llegar a entregar en un momento determinado, ya que también tienen la validez suficiente para poder hacerle un control más adelante, pero creo yo que si tenemos de manera escrita, pues podemos avanzar y podemos compartir con alguna población que sea o que esté interesada en lo que usted nos pueda hoy aportar. Cuando hablamos de la construcción y el mejoramiento de las casas de la mujer, se habla de un programado de 2, de un alcanzado de 1.8 y de una ejecución del 80%. Allí hay algo que me genera ruido y no es mi intención, vuelvo y lo repito, fustigar, digamos, evidenciar, sino que quiero entender por qué o una mala planeación en la construcción de los objetivos y las metas dentro del plan y los programas dentro del plan de desarrollo, o hay una forma equívoca a la hora de ejecutar el mismo. ¿Y por qué? Porque pese a que en la meta 1 no se alcanza el 100% de la ejecución en la construcción y o el mejoramiento de casas de la mujer, paradójicamente en la meta 2, que es fortalecimiento y dotación de las casas de la mujer, el alcanzado es el 6 cuando el programado era el 2, o sea, se triplica lo alcanzado, pero en la ejecución de la primera meta que está directamente relacionada, solamente se materializa la ejecución del 80%. Entonces, allí hay un ruido, porque si la ejecución fuese del 100%, entonces lo alcanzado, ¿cuánto llegaba a ser? Entonces, lo que estaba presupuestado como para alcanzarse, para trabajarse, para garantizar ese fortalecimiento y dotación, pues entonces estaba mal planeado. Es lógico, porque si para poder llegar a un 100% y no se alcanza sino el 1.8, que es significativo, el 80%, pero a su vez la dotación se triplica, pues allí me genera una duda y es, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos llegado a la ejecución del 100% en la meta 1? Pues muy seguramente hoy en día tendríamos una ejecución mucho más alta y es allí donde lo digo con mucho respeto y no es, por el contrario, reconociéndoles, porque entonces dirán, entonces, si hacemos más es un problema. No, por el contrario, reconociendo su labor y esperamos poder seguir también reconociendo cuando se avanza de manera significativa en acciones concretas para poder reducir las brechas y la iniquidad en el departamento del Tolima, pues sí de pronto no es un llamado a su merced, de pronto un poco a la Secretaría de Planeación, pero a su vez es a la hora de cómo construimos y cómo son los lineamientos de un plan de desarrollo, ya que de pronto en algunos momentos creemos nosotros, porque no solamente pasa con su secretaría, hay secretarías que son muy similares donde la ejecución, digamos, era de 100 acciones y cuando en un momento llevamos 500, y uno dice 500 en el primer año y eran 100 en el cuatrenio, hubo falta de planeación muy seguramente, o una desbandada buena, en el buen sentido de la palabra, una capacidad altísima de aprobación por parte de la comunidad que llegó a que se ejecutara de manera muy celera y la ventaja, y lo puedo reconocer acá, es que se sigue haciendo, no se deja de hacer.
porque entonces, no, es que como ya lo cumplimos, entonces no vamos a seguir haciendo el acompañamiento. Ahí yo creo que es el éxito también de las metas del plan de desarrollo, y es que si tienen un éxito por parte de la aprobación social de la comunidad, se siga materializando para poder llegar a seguirlas nutriendo. Cuando en la meta 4 se habla del programa de equidad de género empresarial, me gustaría si usted nos puede también dar elementos de qué se entiende por esa equidad de género en términos empresariales. Y luego con mucho respeto, porque acá la anterior, y lo puedo decir de manera puntual, o sea, no tengo ningún inconveniente, nos decían, es que hemos acompañado para la entrega de hojas de vida de las mujeres. Y yo les decía, bueno, ¿y cuál es el acompañamiento que se le da a esa entrega de hojas de vida? ¿Cuántas han sido vinculadas al sistema laboral? No sabemos. Y uno dice, pues eso lo hace cualquier bolsa de empleo, con todo el respeto. O sea, ¿qué es recepcionar hojas de vida para entregárselas a una empresa? Bueno, y en esa empresa, ¿cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado a las mujeres? ¿Sí las han contratado? ¿Duraron dentro del contrato? ¿Cuáles son las condiciones para poder salir de esa pobreza multidimensional y económica, que es justamente lo que busca generar ese tipo de condiciones de empleo, que al final lo que va a hacer es reducir las violencias, porque va a generar una autonomía económica de las mujeres en el departamento del Tolima? Entonces, solamente eso, que usted nos dé de pronto unos elementos a qué se entiende por el programa de equidad de género empresarial, ya que han alcanzado la meta, que es lo programado era 1 y el alcance fue 1, y por lo tanto la ejecución es del 100% de la misma. Entonces, me gustaría saber si usted nos puede dar ese elemento para poderlo entender un poco más fácil. También porque usted nos hablaba, justamente esa es la meta 3, si no estoy mal, y la meta 5 nos habla de 3 empresas con equidad de género y se alcanzan 5. Entonces, frente a esas, pues digamos, muy seguramente están relacionadas, a ver cómo podemos desmenuzarlo, entenderlo y también incentivar. Muy seguramente, si desde el ejercicio que hacemos como diputados, no solamente el control, sino el acompañamiento a un plan de desarrollo que también creemos que puede servirle al departamento del Tolima, porque ha sido construido por las comunidades, más allá de las diferencias que tengamos con el gobierno departamental, pues cómo utilizamos también este tipo de escenarios para que también las empresas, los sectores, digamos, gremiales, se puedan asociar y también podamos nosotros desde nuestro ejercicio fortalecer las ejecuciones que ustedes vienen desarrollando, que nos parecen importantes, y reconocerle hoy en día su trabajo, señora secretaria, que ha sido de manera significativa para las mujeres en el departamento del Tolima, pero que creemos que puede llegar a mejorar gracias a también su reconocimiento hacia las observaciones que muy seguramente algunos de nosotros podamos plantearle. Esa es, digamos, parte de mi intervención. Solamente reconocer, señora secretaria, como lo decía de manera inicial, de manera respetuosa, pero también en clave de poder, vuelvo y finalizo con lo que iba arrancando, y era acá entender la administración como una sola. Sí, se cambian, digamos, algunos actores, algunas personas, algunos secretarios dentro del ejercicio de la administración pública, pero ellas a su vez tienen que responder por la integralidad de cómo se viene funcionando un departamento. Y en ese caso yo creo que su merced, en el poco tiempo que ha tenido, hemos visto una respuesta efectiva, hemos tenido diálogo, nos hemos encontrado en algunos espacios y por lo menos encontramos una capacidad de interlocución mucho más efectiva con su merced, señora secretaria. Le reconocemos esa figura para poder conversar de manera mucho más expedita. Solamente pedirle y esperar que usted tiene una secretaría muy estratégica en el departamento del Tolima, con una mujer que es gobernadora, que también le reconocemos su gran papel que ha desarrollado. También en medio de nuestras diferencias también reconocemos una mujer como lo es la gobernadora del departamento del Tolima, y que muy seguramente si usted con el ejercicio que viene desarrollando y con la función que nosotros podemos hacer como diputados, podemos llegar a también hacer un acompañamiento mucho más efectivo y hacer que el plan de desarrollo del departamento del Tolima pues cumpla las metas y las acciones pertinentes para poder realmente reducir los índices de violencia, que es lo que más nos importa en el departamento del Tolima, hacia las mujeres de nuestro territorio. Entonces, pues era solamente eso. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Gracias, diputado Tocora. Doctora Sandra, en el marco de esta sesión es importante reconocer pues, ese informe de gestión presentado por la Secretaría de la Mujer de la vigencia 2025, donde aquí vemos avances significativos en materia de equidad de género, empoderamiento y garantía de derechos. De acuerdo con esa información presentada, pues se destacan 2 líneas de trabajo. Por un lado, el proyecto de innovación y empoderamiento de las mujeres con un avance del 88%. Y por otro, el proyecto de fortalecimiento de los derechos de las mujeres para la transformación social con un avance del 81%. Estos resultados reflejan un nivel importante del cumplimiento de esas 16 metas, donde la gran mayoría, revisando y de acuerdo a su exposición, alcanzaron ejecuciones cercanas al 100%.
lo que demuestra una adecuada planeación y una ejecución institucional. Quiero resaltar algunas acciones que considero fundamentales. Primero, el impulso al empoderamiento económico de las mujeres a través de programas como la equidad de género empresarial y el fortalecimiento de empresas con enfoque de género que permiten avanzar hacia la autonomía económica femenina. Segundo, el fortalecimiento de los espacios de participación como los consejos consultivos y semilleros de empoderamiento que garantizan que las mujeres tengan voz activa en la toma de decisiones en los territorios. Tercero, el avance en herramienta clave como el Observatorio y Sistema de Información de Violencias que permite tener datos más claros para la prevención y atención de las violencias basadas en género. En este aspecto, el observatorio, quiero resaltar que este gobierno departamental, lo digo porque yo solicité ante el gobierno departamental un informe sobre el Observatorio de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y aquí ellos iniciaron con esta ordenanza que aprobamos, en el cual yo fui autor, en donde esta ordenanza es algo transversal para todas las secretarías. Y sé que ustedes han sido invitados a estas reuniones, en donde allí iniciaron con fortalecer este observatorio a nivel departamental, en donde hay delitos importantes, pues que allí se analizan, como son lesiones personales y violencia intrafamiliar, que tiene que ver con temas de mujer. Por eso tengo constancia de que se viene avanzando con ese observatorio, en el cual es una herramienta que es de mucha utilidad para esta Secretaría de la Mujer, y que es bueno que con todas estas estadísticas pues se busquen las estrategias pertinentes para avanzar más en el desarrollo de todos estos programas y actividades de la Secretaría de la Mujer. Y como cuarto, la prevención de las campañas de prevención de violencias basadas en género, que son fundamentales para transformar realidades sociales y culturales que aún afectan a muchas mujeres en nuestro departamento. También es importante destacar las acciones dirigidas a poblaciones específicas, como las mujeres cuidadoras, donde se busca disminuir la pobreza monetaria, así como el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y la promoción del tejido social. Igualmente se resalta la implementación de iniciativas en el marco de la Resolución 1325, que promueve el liderazgo de las mujeres en la construcción de paz, un aspecto clave para territorios como el nuestro. Sin embargo, más allá de los avances, este informe también nos invita a reflexionar sobre los retos que aún persisten. Si bien muchas metas alcanzan el 100%, es necesario profundizar en el impacto real de estas acciones en la vida de las mujeres, especialmente en zonas rurales y en poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que las políticas públicas no solo se ejecuten, sino que realmente transformen las condiciones de desigualdad. Con relación a estas políticas, es importante que le hagamos seguimiento a esa ordenanza que fue aprobada aquí en la Asamblea Departamental. Yo sé que hoy usted está entregando un informe fiscal y financiero del avance de la Secretaría, y yo sé que usted lleva 6 meses en este cargo, aproximadamente, y que el tema de la Secretaría y todos estos programas son complejos, pero es importante retomar esta ordenanza para que se dé cumplimiento a lo que esta Asamblea aprobó en su momento. De igual manera, considero importante seguir avanzando en la articulación interinstitucional, como lo viene haciendo, especialmente en temas sensibles como la prevención de violencia, la autonomía económica y el acceso a oportunidades. Reiteramos desde esta Asamblea nuestro compromiso de acompañar y hacerle seguimiento a estas políticas con el propósito de garantizar que cada acción se traduzca en más oportunidades, más equidad y una mejor calidad de vida para todas las mujeres del Tolima. Doctora, muchas gracias y espero que todas estas inquietudes que han presentado los diferentes diputados en una posterior sesión nos dé respuesta
para que sigamos avanzando en lo que nos interesa a todos, en mejorar calidad de vida de los tolimenses y de las mujeres en el departamento. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz día. Siguiente punto, secretario. Proposiciones y varios. No hay proposiciones y varios. Siguiente punto. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Gracias, secretario. Siendo las 7:18 del día 18 de marzo del 2026, se da por terminada la sesión convocada para el día de hoy.